Bienvenidos y en esta ocasión Leopoldo Corona. Hemos estado platicando, hemos estado pues llevando a cabo una serie de programas, en entrevistas, en charlas con este grupo de ciudadanos que coordinados por Carlos Luna Escudero, han estado pues trabajando en mesas especializadas, en mesas unitemáticas, digamos, para crear lo que pudiera ser un plan, un proyecto, un programa de trabajo para el próximo gobierno. Un programa de trabajo de verdad, pues tiene que ser para el gobierno de verdad y solo hay un candidato de verdad aquí, es para Pepe Yunes, ¿es correcto? Es correcto, Leopoldo. es Y correcto. Leopoldo, pues, especialista en el tema del que vamos a platicar, que además es un tema importantísimo para cualquier sociedad y particularmente para Veracruz, pues él coordina la mesa que de alguna forma titulan Pueblos Originarios. Es correcto, pueblos originarios de Veracruz. Qué interesante. Qué interesante que haya la sociedad civil involucrada en, oye, toma en cuenta a los pueblos originarios ahora que seas gobernador. Sí, es correcto, es muy interesante y eh, aquí surge una parte muy importante de destacar, es el hecho de que en un principio estaba yo como un integrante más de la mesa de cultura, Cultura. entonces surgió la inquietud de considerar una mesa o un subtema o un tema paralelo sobre culturas originarias o culturas indígenas. Empezamos a trabajar y precisamente con el doctor Carlos Luna vimos los temas, platicó con Pepe y Pepe le pidió al doctor Carlos Luna, oye, pero aquí lo importante es una mesa especial sobre pueblos originarios de Veracruz, sobre pueblos indígenas de Veracruz. Está muy bien que esté dentro de la mesa de cultura, pero es mejor para que se atienda de manera muy puntual y directa el tema indígena, porque es un tema que abarca muchos matices, ¿no? Claro. Salud, educación, su autonomía, y de ahí es donde surge la inquietud de hacer una mesa específica de pueblos originarios de Veracruz, a iniciativa de Pepe Yunes. Pero además es la importancia no solamente del tema, sino de la comunidad indígena en Veracruz. Es muy amplia y diversa. O sea, vamos, tenemos representantes todavía, comunidades completas, representantes de culturas ancestrales. Sí, es correcto. La ley de pueblos indígenas de Veracruz reconoce 13 pueblos indígenas y ahí mismo dice, y las que se pudiesen ir adhiriendo, las que se adhieran. Entonces, por eso hay quienes hablan de 14, de 15. Y en el último censo de población se registraron incluso lenguas mayas, que no son originarias de Veracruz, pero que por la migración se han venido asentando, incluso desde Guatemala y en la migración, y ya se han encontrado otras lenguas, más las que de Oaxaca, de Puebla, se han asentado aquí, también aquí en el estado. Entonces, sí, esta riqueza aumenta, pero oficialmente son 13. Y hay que estar bien enterado, porque yo puedo hablar de pueblos indígenas o de la cultura indígena y son cosas distintas, pues, de alguna forma, ¿no? Pero son pueblos con una cultura también impresionantemente, no sé, rica, importante. Si los incluyéramos en el tema de turismo, en el tema de cultura, pues estaríamos aprovechándonos de la posibilidad de ir y tomarnos una foto con ellos. Pero si los aprovechamos, pues, o si los incluimos en un tema específico, me da la impresión de que Pepe dice, tenemos que hacer un gobierno con acciones específicas para que estas comunidades merezcan, ¿no? Porque merecen desde siempre, tengan, pues a lo mejor, porque es más lo que les hemos quitado. ¿Cuál es la idea de involucrarlos? ¿Para qué? Bueno, esa es la parte medular y lo más importante, y ya pasando aquí un poquito al tema de las conclusiones de la mesa y de lo que fueron las propuestas, está el consultar a los pueblos indígenas para tomar sus decisiones y que esta consulta forme parte de lo que ya bien comentabas ahorita al inicio de la entrevista, el Plan Veracruzano de Desarrollo. ¿Por qué? Por dos cuestiones. La primera, porque la ley así lo mandata, que para bueno, derivado del convenio 169 y la Constitución en su artículo segundo dice que los pueblos indígenas deberán ser consultados para temas que a ellos atañen, esto en toda la República. La Constitución de Veracruz también lo reconoce así y
La misma Constitución habla de que para elaborar la Constitución Federal, los pueblos indígenas deberán ser consultados. Entonces, la ley misma de planeación también lo considera. Para el diseño de este plan, deberán ser consultados los pueblos indígenas y ahí viene la principal consideración. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su visión de lo que para ellos pudiese ser prioritario, lo que se debería considerar en el diseño de las políticas públicas y en un plan general de desarrollo. Entonces, la consulta previa, libre, informada y de buena fe es lo que mandata la ley y es lo que, como primer punto, piden los pueblos indígenas, que ser considerados para que sus propuestas se consigan en el plan, no un plan que salga desde un escritorio, que mucho se ha hablado de esto, un plan de lo que yo creo que puede beneficiarles a ellos, no, es lo que ellos consideran importante para su desarrollo en un panorama de equidad y igualdad de oportunidades, esencialmente eso es Claro. lo primero. Oh, y ojalá no se dejen. Yo soy malo para estas cosas, para hablar y para decir, pero ojalá no se dejaran infectar. Yo creo que una cultura maya pudiéramos hablar que de 2000 años, más o menos, de presencia y de conservación y todo lo que crearon, fueron los primeros científicos, realmente, ¿no? Y nuestra sociedad, nuestra humanidad, nuestra cultura, la nuestra, que no somos indígenas, pues que en 300 años miren lo que hemos hecho con esta tierra. Ellos dejaron, cuando se fueron o cuando los exterminaron, dejaron los bosques inmensos, maravillosos, las selvas. Nosotros nomás nos las acabamos, ¿no? No sé si a eso nos estamos refiriendo un poquito, ¿no? Sí, claro. Pues hay que aprenderles, hay que dejarlos que decidan ellos y que nos digan cómo, además. Estoy por ahí recopilando varias notas, cosas importantes. Tengo la intención de escribir por ahí un libro, nuestros indígenas tenían razón, Claro, y es desde lo que se ha descubierto con los fractales, por ejemplo. sí. Pues no sé, los pueblos con esos diseños que tienen, pues son los fractales. ¿Qué pasó, no? Uh-huh. O la idea o la propuesta que hoy existe de Gea, que la Tierra no es un ente muerto, sino un ente vivo, que la Tierra tiene vida, y hay científicos que hoy tienen esta teoría, no, es que la Tierra es un ser vivo, y ahí está en la comunidad científica el debate. Bueno, pues para nuestros pueblos esto lo han venido manejando desde ancestralmente, por eso el respeto a la ecología, al medio ambiente, a la madre tierra, El agua. exactamente al agua. Y aquí hay un tema muy interesante. Recientemente vimos que, bueno, hemos padecido todos a nivel república y hay un mapeo sobre los lugares donde hay escasez de agua, donde se está escaseando, y la Ciudad de México no ha sido la excepción. Y surge por ahí en una mañanera una propuesta de llevarse el agua de Veracruz para la Ciudad de México, porque ya es un tema muy polémico, No, y a la frontera, y a Nuevo León. y a la frontera. Y Uh-huh. muy bien, pero aquí la Muy participación, mal. bueno, muy bien el que se ponga a discusión, y precisamente para considerar algo para mí muy importante y que también se habló en la mesa, y es que por esa cosmovisión de los pueblos indígenas, ellos son protectores del medio ambiente, protectores de los bosques, de la naturaleza, de las selvas y del agua, porque los bosques son generadores de agua. Y donde están los manantiales, muchos de estos son las montañas donde ellos habitan. Son consumidores de esa agua consumen muy poco. El 12% de los asentamientos indígenas a nivel nacional son el 12% donde se genera el agua en el país, son asentamientos donde están pueblos indígenas. Entonces Claro. es un dato muy interesante, y creo que esta propuesta también va a repercutir porque les daría la oportunidad de tener algunos ingresos, trabajo, diseñar políticas a partir de esto que ya es parte de su esencia, que es la de cuidar el medio ambiente. Incluso, perdón, Uh-huh. los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la Agenda 2030, lo que mandata es decir, todas las políticas públicas, todos los diseños, los 17 objetivos que tiene, deben siempre observar el medio ambiente. Y entonces creo que ahí está una parte sustantiva
para esto que se pretende, que es generar unas políticas públicas a partir de lo que ya es la visión y la cosmovisión de los pueblos. Claro. Sí, no, no hay comunidad que se escape a la necesidad de involucrarse en temas ya relacionados con el medio ambiente. Y lo que podemos aprender de los indígenas, de nuestros ancestros, pues es básico, es mucho, muy importante. Miren, son comunidades que las vemos frágiles y por eso abusamos. Hay pobrecitos y por eso abusamos. Y por eso les enviamos torundas de algodón en sobrecitos y no instalamos clínicas en sus comunidades. O por eso vamos y les regalamos un silabario y no instalamos escuelas ahí. Pero a lo largo de los años nos han dado demostraciones importantísimas. La candidata a la presidencia de la República es de origen plenamente otomí y le costó su trabajo. O sea, aquí tenemos también muestras importantísimas de indígenas de sangre y de cepa pura que han trascendido en la historia de sus aportaciones. Pero bueno, vámonos al tema. Ahora, un gobierno de verdad, ¿qué tendría que hacer, además de reconocer que existen? ¿Tendría que atender demandas de servicio solo por ser indígenas? ¿O además de qué? Bueno, las demandas de servicio, de infraestructura, de salud, sí son demandas muy sentidas por esto que platicamos muy al principio, que pues, hay una deuda histórica con estos pueblos. Desde la conquista, cuando se instalan en lugares alejados, y Alfonso Caso lo anota muy bien, dice, bueno, ¿por qué están en comunidades tan alejadas? Unos porque huyeron por la conquista y por las guerras, y otro porque les quitaron las mejores tierras y dijeron, bueno, te vamos a dar una, pero muy alejada. Entonces son las dos vertientes que explican el por qué. Y esto genera pues, muchas necesidades, agua, luz, drenaje, hasta esas comunidades es muy difícil llevarlas. Y si son comunidades dispersas, pues más difícil porque hay comunidades muy pequeñas de 10 habitantes, 15 habitantes. Entonces, esto dificulta mucho el implementar políticas públicas que den atención a los servicios. Pero, por otra parte, es muy importante lo que ya comentábamos, el escucharlos para ver, bueno, yo cómo quiero desarrollarme. Para mí, ¿qué es el desarrollo? Para mí es que me dé la oportunidad de cuidar los bosques, de generar mis artesanías, de sembrar mi tierra, de ver que la vocación productiva de mi tierra debe ser esta, porque es lo que nos parece. Entonces, creo que por ahí va la vertiente, no solamente darles la atención, sino permitirles desarrollarse. No quiero decir incluso incorporarlos a la vida, con lo que pudiéramos pensar que se incorporan. No, darles la oportunidad a su autodeterminación de qué es lo que ellos quieren y qué es lo que pretenden como desarrollo. Claro, con la oportunidad de darles acceso a la educación, que ese es un eje fundamental. Muy bien, y al ejercicio de los derechos que pues, siempre han tenido, que se han ganado y que están también plasmados en las constituciones, tanto en la República como en los estados. Estamos votando, o estaríamos votando el 2 de junio, por indígenas, perdón, no sé ni cómo decirlo, naturales, pues, de a de veras, y en eso la propia organización indígena en el estado, todos estos pueblos organizados con su gobernadora han estado pendientes con el INE de, bueno, vamos a hacerlo y hacerlo bien, ¿sí? Y existen candidatos tanto para el poder legislativo como para el ejecutivo. No, el ejecutivo, bueno, sí, de alguna forma también, pero particularmente en el legislativo están ya pues, los espacios listos, ya están llenos, ya están registrados y hay candidatos indígenas también. Tienen que involucrarse. Sí, como no. Esto, bueno, una oportunidad de hablar de dos cosas. Uno, hubo una reforma constitucional y ahí se plasma un transitorio donde dice, a efecto de propiciar su participación en la vida política nacional, se consideran los pueblos indígenas. Esto deriva en que haya o que se dé una redistritación o una distritación que consideraba 28 distritos indígenas en el país de los 300. Esta sufrió una adecuación en las redistritaciones y actualmente volvemos a tener los 28 distritos indígenas y es precisamente para tener esa representación, asegurando que en esos distritos sean indígenas quienes nos representen. Entonces, ¿de estos 28 es en el país? ¿Hay alguno en Veracruz directamente? Sí, dos distritos. ¿Dos? Y a nivel local también se reproduce. Después esto,
permite que la representación local se dé. Y aquí viene un tema importante. En la reforma constitucional del 2001, del artículo segundo, era diputado federal Pepe Yunes. Y Pepe Yunes fue un actor muy activo en esta reforma constitucional, que es una de las más importantes que hoy presenta nuestra Constitución a nivel nacional. Esta reforma dice que reconoce a los pueblos, nos reconoce a todos los mexicanos como perdón, una nación pluricultural, sustentada en sus pueblos indígenas, que son aquellos que tienen descendencia ancestral. Entonces ese es el primer elemento y así empieza el artículo segundo. Y de ahí reconoce su autonomía para tomar las decisiones públicas, para sus formas de gobierno tradicionales, siempre que no transgredan o se contrapongan a la Constitución, pero sí les permite esta forma de considerar sus formas de organizarse, de forma de organización interna. Entonces, es muy importante porque quien participa en esta reforma, que está dentro de los derechos humanos, que es la que viene del 2001, es Pepe Yunes. Entonces, esto nos da la seguridad de que él conoce el tema. Lo acaba de comentar ahorita en su gira por el norte del estado, en las comunidades indígenas. Dijo, pues yo participé ahí. Entonces, yo creo que cuando pide que se haga una mesa de manera muy particular, que sea la que tenga el tema indígena, es porque los considera. Muy bien. Y hay confianza entonces. Ya recibió el proyecto, ¿no? Recibió el proyecto con estas 10 propuestas generales. Como estás experto en el tema, bueno, yo creo que fui el coordinador de las mesas porque participaron representaciones indígenas del norte, centro y sur ¿En del la estado. mesa? En la mesa, Ah, claro. bueno, perfecto. Entonces se generaron estas 10 propuestas generales comunes a todos, pero hay propuestas, otras 10, por hacer un resumen, hay más, pero van a hacer un resumen del Totonacapan, de la zona norte, de la zona de Zongolica, del centro y de la Sierra de Soteapan en el sur, básicamente, con propuestas muy localizadas, muy locales. Y esto se está enriqueciendo porque el trabajo aún no termina. Estamos seguros de que Pepe Yunes va a ser el gobernador y entonces, por obligación constitucional y porque sabemos que existe la apertura, pues los pueblos indígenas deberán participar en el diseño del Plan Veracruzano de Desarrollo. Esto es sin lugar a dudas. Otra cosa muy importante es que Pepe Yunes tiene clara esta visión que ya en el 2018 propuso la creación de la Secretaría de Asuntos Indígenas, una secretaría que tuviese relación con todas las demás secretarías para tener esa interacción de los diferentes rubros y los diferentes temas, ¿no? Secretaría de Comunicaciones para el tema de infraestructura carretero, con la Secretaría de Salud para atender el problema de salud, con la Secretaría de Educación para atender el problema de educación. Entonces, esto ya lo propuso, no es nuevo ni es un tema de campaña. Ya desde 2018, en aquella ocasión dijo, vamos a crear una Secretaría de Asuntos Indígenas. ¿Y está manteniendo esa propuesta de 2018 ahora? Sí, claro, como una posibilidad. Pero esta misma deberá ser consultada. Hay otras voces que dicen, bueno, a lo mejor quizás porque hay una transversalidad en la atención de las diferentes problemáticas y aspiraciones, porque no solamente son los problemas, las aspiraciones de los pueblos indígenas, quizás pudiese ser una comisión intersecretarial. Esto creo que a veces funciona más y más en el tema indígena porque decir, bueno, es que si hay una estructura indígena, pero ¿qué posibilidades tiene de atender un problema de salud? Yo voy a una comunidad y tengo un problema de salud. Sí, yo atiendo esto, pero no soy la secretaría que da respuesta. No, claro. Entonces, al tener una comisión... el hecho de que exista y acuda a esta secretaría no quiere decir que las otras ya no tienen nada que ver. Ese es el problema administrativo, ¿no? Sí. Entonces ahí decían, no, es mejor una comisión de secretaría, y ha funcionado en algunos otros lugares, donde tenga yo presencia, voz y voto en la Secretaría de Salud, para que directamente diga, a ver, sí, pero para el tema de salud en las diferentes comunidades requiere esto, o el tema de comunicación, de infraestructura, necesitamos una carretera, caminos a cosechas, mejorar el sistema carretero y de comunicaciones, comunicaciones satelitales para los teléfonos. Hay un fenómeno que se ha ido acrecentando que es
la migración de nuestros pueblos. Entonces sabemos que por cultura migran y si no hay teléfono, pues Claro. se hacen filas para estar el domingo recibiendo la comunicación de nuestra familia. Bueno, dice Rocío Nale, ¿no? Nale, que en Veracruz somos racistas, discriminadores y clasistas. Sí, es cierto. Bueno, es su opinión, muy respetable, no la comparto, porque finalmente es un Bueno, es un gentilicio, pero ya referido hacia el tema. Vamos, la condición en la que actualmente viven estas comunidades indígenas es producto de discriminación, es producto de clasismo, es producto de qué. Porque cada campaña pareciera ser lo mismo, ¿eh? Es que ahí viene el tema importante. Por ejemplo, cómo me autorreconozco, cómo me autoescribo, cómo me considero. Y un poco por lo de los gentilicios. Por ejemplo, los huicholes. Los huicholes se conocen comúnmente como tal, pero ellos dicen, bueno, pues, me dicen huichol, soy huichol, lo entiende. Pero a mí me gusta más Wirrari o Wirrárica. Mi autodescripción, mi autorreconocimiento es Wirrari. Por ejemplo, los tarascos, pues también es un gentilicio que en algún momento se les pone y ellos dicen, no, yo soy purépecha. Entonces, sí se presta a la manipulación, pero yo creo que el autorreconocimiento y el orgullo de tú tener una tierra no tiene que menospreciarme. He trabajado en todas las comunidades, bueno, en todo el país, he tenido esa oportunidad de estar y si me dicen, pues tú eres veracruzano, yo no lo acepto como una ofensa o que me están discriminando. No, con mucho orgullo No, bueno, soy veracruzano. pero tampoco has querido ir a ser gobernador de Zacatecas, ahí van a cambiar las cosas. Bueno, ahí sí. Leopoldo, te agradezco mucho, nos ilustra bastante, nos da una visión pues, más completa de lo que pudiera ser el gobierno de verdad que está anunciando Pepe Yunes en caso de ganar. Yo creo que están todos los temas considerados, no sé cuántos nos falten, pero de aquí al 29 de mayo vamos a seguir platicando con usted, con los coordinadores de estas mesas. Esta en particular, ¿terminó ya su trabajo? No. Bueno, ya entregaron la sí. propuesta, ¿qué sigue? Sí, entregamos una propuesta que es la primera etapa, pero falta seguir. Bueno, ¿en qué consistió? Consistió en un diagnóstico que fue el primer trabajo y a partir de este diagnóstico se empezaron a generar las propuestas. De ahí había temas comunes, dijimos, a diferencia de otras mesas, bueno, son temas comunes, pero también estamos percibiendo y sabemos que hay particularidades en cada zona, en cada región, empezando por la lengua, ¿no? Entonces, toda vez que ya se tiene este diagnóstico, que ya se le entregó al candidato, que lo recibió y lo tiene presente y forma parte ahora de lo que las propuestas que está manejando en campaña, también se va a enriquecer y seguir pormenorizando lo que a nivel regional se requiere. Y deberá haberse consenso y esa consulta para generar lo que más adelante va a ser el plan veracruzano y las mismas políticas públicas. Interesante participar en esto. Y soy el coordinador de la mesa. Los expertos son cada líder en cada región, como la maestra Lucía Tepole, como el maestro Vidal en el sureste, como Fernando Hernández Flores de aquí de la Sierra de Misantla y del norte. En fin, son muchos los que han participado y tienen el expertise y el liderazgo en sus regiones. Ya sabremos un poco más de cómo se construyó esto una vez que sea gobernador, porque a mí sí me interesa rescatar por lo menos cómo llegaron a construirse esto, porque es parte de la alianza anunciada, de la alianza con la sociedad. Usamos a los partidos para las cuestiones legales, finalmente, para poder registrar, para poder llegar a las boletas, pero es la sociedad la que está aliada con Pepe Yunes en este proyecto. Nos están demostrando nuestros entrevistados de las últimas 3 semanas, que agradezco mucho que hayan querido venir. A los que no han querido venir, pues también les agradezco, señores de Morena, porque nos dan espacio, pues a los que si quieren, a veces no tendríamos forma de atender a todos, pero bueno, negándose ustedes. Ayer me decía el presidente nacional de la Coparmex, espacios que no utilices, los utilizan otros, ni modo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y creo que es muy importante difundir esto, que es esencial. No podrá haber desarrollo en el estado de Veracruz sin considerar al orgullo de sus pueblos indígenas. Gracias. Nos vemos la próxima.